buenos días para todos. Qué gusto saludarlos en esta mañana. De verdad que, como siempre, para mí un placer poderlos acompañar. Hoy vamos a tener una temática muy interesante, una temática de renta persona natural, una temática en la cual vamos a conversar no sobre todo lo que tiene que ver con personas naturales, sino que realmente vamos a comentar los principales aspectos a tener muy de la mano ahora en esta declaración de renta que ya prácticamente en un mes comienzan los vencimientos y pues deberemos de tener muy de presente. Recuerdo, mi nombre es Roger Román Sánchez, socio de la firma Russell Belfort para el área de impuestos ilegal. Como siempre, también dándole el agradecimiento a Elisa por la invitación, dándole el agradecimiento al INSP también por la referenciación acá y poder compartir con ustedes esta hora y media que vamos a buscar sea una hora y media donde terminaremos por ahí tipo hora y 20, donde podamos hablar la mayoría de temas posibles. Vuelvo y repito, eso no busca hacer un taller, eso no busca decirte cómo hacer la renta natural, no. El propósito de esto es actualizarte simplemente en los principales aspectos, decirte qué consideraciones hay que tener. Y yo les digo la primera que para estos días se ha vuelto muy tradicional de cada año. Nosotros cada año que tenemos un impuesto de renta, siempre tenemos algún cambio. Es decir, siempre hay algo nuevo, siempre hay una doctrina, siempre hay una jurisprudencia. Y claramente este año no es la excepción. Pero cuando hablamos de todo lo referente a la renta natural, es decir, de su estructura como tributo, no hay un cambio que podamos manifestar, sea representativo o una modificación que podamos advertir en este momento. Esta es la modificación más relevante, realmente no la hay. Y suena paradójico porque estamos tan acostumbrados siempre a esperar algo nuevo, es decir, tener nuevos elementos, nuevas cosas, que el no tenerlo suena raro, pero es lo correcto. Lo correcto es que el sistema jurídico en Colombia debe ser muy constante y más en materia tributaria que tiene relación con los presupuestos económicos de las personas naturales y claro, también de las personas jurídicas. Entonces, vamos a ver esos aspectos más importantes, recordándoles a todos e invitándolos a que se suscriban en nuestros canales. Quiero arrancar manifestando los canales de Elisa, que recordemos que a Elisa lo van a encontrar en Instagram, Elisa Software, en YouTube lo van a encontrar. También invitarlos a que sigan al Instituto Nacional de Contadores Públicos. Yo soy un convencido de que dos son mejor que uno. Y efectivamente eso es lo que hacen este tipo de instituciones como el INSP. Hay muchas organizaciones gremiales en materia de contadores públicos, pero uno puede ver la trayectoria que ha tenido el instituto, más de 60 años, pues realmente le invita a uno a unirse y a mantener también formación, como también pues siempre invitarlos a mantener con los temas de LISA. Y de la misma manera les quiero invitar muy a título personal, siempre yo lo manifiesto, tienen aquí una amistad más para que nos sigan en lo que son nuestras redes sociales. Justamente para esta semana vamos a estar montando varios videos que son muy cortos realmente en materia de renta natural, algunos temitas de convenios de doble imposición. Vamos a montar un poquito en temas de residencia, sucesiones ilíquidas, que ya tenemos un video muy interesante sobre eso. También constantemente montamos información a través de nuestras redes sociales en Instagram, pero muy especialmente en nuestra red social de LinkedIn. Así que pues los invitamos, como diría por ahí un youtuber, a que se suscriban y a que nos sigan, no solamente a mí, sino también a Lisa y efectivamente al Instituto Nacional de Contadores Públicos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar esta hermosa mañana. Vamos a hablar un poco y el primer criterio que seguramente ustedes encuentran en la mayoría de las conferencias
es el tema de la residencia. El tema de la residencia está regulado en el artículo 12 del Estatuto Tributario Nacional, pero ¿por qué siempre arrancar por esta línea y por qué en esta ocasión el tema de la residencia se vuelve uno de los elementos más importantes al momento de declarar renta? Es más, yo considero que en unos 10 años o a 7 años este concepto de residencia va a tener que tener un cambio totalmente drástico porque hoy lo que estamos viendo del concepto de residencia es más amplio del que nosotros conocíamos hace unos años. Me explico. ¿Por qué este año comienza a tomar tanta fuerza y los años seguidos? Y de ahí la importancia de hacer un enfoque relevante en esto. A raíz de la pandemia descubrimos algo que ya sabíamos, pero de que por sí éramos temerosos de la aplicación y era el famoso teletrabajo. Hoy muchas personas de otros países viven en Colombia y trabajan para el exterior. Aquí podemos ver un sinnúmero de compañías internacionales, como sobre todo de Estados Unidos, que tienen sus empleados acá en Colombia, como empleados colombianos que toman la decisión de residir en otros países donde de una u otra manera siguen sosteniendo su residencia fiscal para Colombia. Es decir, es un concepto que constantemente evoluciona. Vamos a llegar a ver espacios donde personas no podemos hablar de que tengan un espacio físico. Recientemente conozco una amistad que en promedio dura 3, 4 meses en cada país durante el año. Es decir, tiene un ingreso importante en una empresa internacional, tiene la oportunidad de trabajar de forma virtual y lo que hace es que se mantiene una temporada en un lugar, otra temporada en otro lugar, bajo pues ese principio de querer conocer el mundo. Entonces, comenzamos a ver un tema de residencia más aplicado, con mayor esfuerzo para llegar a su conclusión y aquí es donde les quiero entonces iniciar. Hay que distinguir lo que es un nacional de un no nacional. Entonces, cuando hablamos de nacionales, estamos hablando propiamente de un ciudadano colombiano, es decir, de una persona con número de cédula de la ciudadanía acá en el país conforme a nuestra constitución. Los no nacionales son los que comúnmente denominamos extranjeros. Ahora, el nacional y el no nacional, o para denominarlo también extranjero, debemos de acentuarle un apellido y es si tienen cualquiera de los dos la calidad de residente fiscal. Es decir, yo siendo no nacional puedo tener la calidad de residente fiscal y siendo nacional puede ser que también tenga la calidad de no residente fiscal. Veamos un poco cuáles son esos criterios porque aquí podemos hacer dos grandes divisiones, unos criterios objetivos y unos criterios subjetivos. Arranquemos por el más sencillo, que son los no nacionales o lo que llamaría uno los extranjeros. Los extranjeros solo deben de cumplir un único criterio, que seguramente ustedes lo han escuchado mucho a lo largo de la charla, pues esto es una norma que viene del año 2012 y tuvo una leve modificación en el año 2014. Es decir, estamos hablando entonces de que tienen alrededor de, prácticamente es una norma con 8 años, así que ya cada día la vamos entendiendo más. Y esta regla para los no nacionales es un criterio objetivo denominado la permanencia. Criterio objetivo que me indica simplemente que por una persona natural, en este caso un extranjero, estar en Colombia por un periodo igual o superior a 183 días, eh, a 183 días dentro del país. Fíjense que aquí hay un criterio muy importante, es que tiene que estar dentro del país por un periodo igual a 365 días. Es decir, aquí uno de los primeros errores que cometen muchas personas es llegar a considerar de que la entrada, es decir, el periodo de los 365 días se cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre. Realmente acá el legislador, y eso también recordemos, este criterio de residencia es muy acorde con las recomendaciones de la OCDE, inicia a partir de el día de entrada del país. Es decir, cada vez que una persona entra al país, debe contar hacia adelante 365 días y validar si durante ese periodo alcanzó el número de días en comento.
incluyendo el día de entrada y el día de salida. Y la residencia o esos 365 se debe contar sobre 2 años. Es decir, que si yo llego en el año 2022, llegar al día de hoy, 7 de julio, voy a contar hasta el 6 de julio del año 2023. Si los 183 días, la sumatoria, lo alcanzara en el segundo año, en ese momento entonces tendré la calidad de residente fiscal, pero para el año 2023 y no para el año 2022, para citar un ejemplo. Ahora, en cambio, ese es el único requisito que tiene un no nacional, es decir, una persona que no tiene ciudadanía colombiana. Para efectos de los nacionales, es decir, aquellos ciudadanos colombianos, seguramente la mayoría de las personas que están viendo esta conferencia, vamos a tener entonces un criterio que es la permanencia, que ya la entendimos de los 183 días, pero vamos a tener otros 3 criterios subjetivos como centro de interés, no acreditar residencia fiscal en otro país o residencia en un paraíso fiscal. Hablemos puntualmente de estos criterios subjetivos y ahorita volveré al criterio objetivo. Y aquí voy a citar cada uno de estos con un ejemplo para entenderlo de forma muy detallada. Primer criterio que disponen para una persona residente, cuando su cónyuge o compañero permanente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Entonces, aquí nos hablan de una parte civil que recordemos sería en primer grado de consanguinidad hacia abajo y también neutro cuando hablamos del cónyuge o compañero permanente, que recordemos eso está pues a partir de legislación civil. Nos hablan solamente de cónyuge, lo que denominamos esposa, compañero permanente, lo que llamaríamos la sociedad marital de hecho, o popularmente conocido como el novio, que ya tienen conviviendo más de 2 años, o los hijos cuando sean menores de edad y tengan pues esa dependencia económica. Entonces, para citar un ejemplo específico ahí, es Roger es casado, tiene una hija, pero trabaja en Estados Unidos. En Estados Unidos, Roger Román también tendrá que tributar, pero también lo deberá hacer para Colombia en la medida que acá está su núcleo familiar. Nótese lo subjetivo que es ese artículo, porque uno pudiese decir, mi hija no depende económicamente de mí, sino que depende de la madre. O sí, yo estoy casado, pero realmente no tengo convivencia con la persona. Entonces, eso lo convierte en un criterio subjetivo que debe evaluarse de forma individual. Ejemplo, hace poco con un cliente, justamente ese caso, su esposo vive en Estados Unidos, en Colombia, él trabaja en Estados Unidos, por su esposa residir acá, pues le da lugar a tener residencia fiscal. Segundo elemento, y este elemento quiero dejarlo para el último. Estos 2 elementos quiero dejarlos de último. Otro elemento que sí podemos considerar prácticamente objetivo es que el 50% de su ingreso total provenga de fuentes nacionales. Es decir, Roger Román toma la decisión de irse a vivir a un país aún más económico que Colombia y seguramente toma la decisión de irse a algún país de Latinoamérica. Ejemplo, Bolivia. Pero todos los ingresos de Roger provienen de Colombia, a pesar de que reside en Bolivia, deberá pues declarar sus ingresos de fuente nacional, es decir, deberá declarar renta mundial en Colombia, que vamos a ver qué significa ese criterio de residencia fiscal. O que más del 50% de sus bienes sean tanto administrados como poseídos en el país. Entonces, Roger, aunque vive en Estados Unidos, siempre ha enviado remesa, es decir, su ingreso lo percibe allá, pero todo el dinero lo envía a Colombia para comprar bienes o portafolios de inversión acá en el país y ha acumulado su riqueza es en Colombia, por lo cual será declarante en Colombia. Hablemos de estos 2 criterios que tienen una importancia muy grande. Existen países, sobre todo para Asia, por ejemplo, Emiratos Árabes, donde la tasa de tributación es baja sin que lleguen a considerarse un paraíso fiscal, o lo que llamamos un país de bajo o nula tributación o sin cooperación. Entonces, estos países, que eso debe cuidarse mucho, lo recuerdo muy bien con un cliente, el cliente
es piloto y siendo piloto colombiano, era una colombiana, sale una gran oportunidad en Emiratos Árabes donde ganaba prácticamente casi $15.000 mensuales. Ese devengo que él tenía era en un contrato exactamente en Asia, en Emiratos, y en Emiratos no tenía la obligación de pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenía la condición de contribuyente en aquel país, no acredita su condición de residente fiscal, por lo cual, aunque él vivía allá, su esposa está allá, todo lo tiene allá, el tener la calidad de ciudadano colombiano lo obliga entonces a ser residente fiscal en el país. De la misma forma puede suceder si la persona termina en un país de bajo nula tributación, como por ejemplo irse a vivir a Hong Kong o en este tipo de países, sobre todo ejemplo en Islas Marshall. Entonces, en este tipo de lugares, que es considerado para Colombia como un país de bajo nula tributación, pues deberá entonces de declarar renta en Colombia. Entonces, tenemos múltiples criterios y hoy lo quiero resaltar muy con ocasión de que vemos mucha persona trabajando para el exterior o viviendo en el exterior, pero que sigue teniendo operación. Yo en lo particular siempre apoyo pues hacer varias declaraciones de renta y cada año, sobre todo el año anterior, se volvió común que de 10 rentas en promedio que hacíamos, 4 tenían elementos de no residente o había que estudiar el criterio de la residencia. Vámonos para el siguiente artículo, vámonos a terminar de explorar un poco lo que tiene que ver con el tema de la residencia desde el punto de vista de la permanencia en el país. Y yo les explicaba efectivamente, por ejemplo, acá en el año 2020, la persona entró el 1 de mayo y llegó hasta octubre 31 y acá estuvo 184 días. Entonces muchas personas dirían, esto es un criterio sencillo de residencia porque la persona alcanzó los 183 días dentro del mismo año. Y cuando nos vamos al año 2021, vuelve y también nos alcanza sobre el mismo año. Pero pueden haber ocasiones, como en este caso, que la persona dentro del 1 de junio se estuvo prácticamente varios días en el año 2020 sin alcanzar la residencia, pero los terminó de completar en mayo. Nótese cómo comparo del 1 de junio hasta el 29 de mayo del año 2021. Sumado esos días, se alcanzó los 183, será residente fiscal para el año 2021. Y aquí quiero hablar algo muy relevante. Quiero tocar algo que ya en uno de los webinars había explicado que tenía que ver con la permanencia obligatoria producto de la pandemia que considero relevante debemos de tocar. Colombia no emitió, a diferencia de otros países, no emitió una suspensión de los conteos de los días por el cual teníamos que estar obviamente en casa de manera obligatoria producto de la pandemia. Entonces, recordemos, los aeropuertos cerraron, no había forma de salir y obligatoriamente tenías que estar en Colombia. En un concepto emitido por la DIAN, efectivamente la DIAN indicó, no ha habido ninguna suspensión en cuanto o modificación al artículo 10 del Estatuto Tributario, por lo cual los días siguen aplicando. No obstante, recuerda que tú tienes un elemento en materia civil muy relevante que también aplica el derecho tributario que se llama la fuerza mayor o el caso fortuito. Entonces, es un elemento de fuerza mayor, sin duda alguna, la imposibilidad de salida del país en la medida que, si bien es cierto, habían vuelos humanitarios, puede ser que la persona no la alcanzó. Recordemos, el país tuvo confinamiento obligatorio casi hasta por 3 meses y también casi 3 meses cerrados los aeropuertos. Entonces, si la persona, producto de ese conteo del año 2020, esa permanencia obligatoria, producto de los confinamientos, le da lugar a residencia fiscal imputándolo con el año 2021, puede llegar a revisar el elemento de la fuerza mayor o caso fortuito para efectos de no contar esos días, siempre y cuando se tengan los elementos probatorios respectivos.
Entonces, aquí ya quiero cerrar con esto. Podemos entonces sacar dos conclusiones muy relevantes. La primera, la residencia fiscal, cuando la alcanzamos, es decir, somos residentes fiscales en Colombia, siendo nacionales o siendo extranjeros, tendremos que presentar algo denominado renta mundial. El estatuto tributario no lo habla en esos términos, pero hace referencia a que tendrá que declarar toda la renta nacional y extranjera, como también hacer todo el denuncio de su patrimonio dentro y fuera del país. Eso es un elemento muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo declaración de renta, lo que llama uno de expatriados, personas que vienen a trabajar acá al país. ¿Por qué se vuelve un elemento relevante? Se vuelve un elemento muy relevante porque la persona extranjera o la persona extranjera es muy celosa con la información. Recuerdo recientemente, el año pasado, tuvimos que hacer la declaración de renta de dos expatriados que estuvieron más de 6 meses acá en Colombia, que provienen de Corea. Y siendo ellos de Corea, no aceptaban o no podían creer de que tuvieran que declarar lo que tenían en Corea en su país acá en Colombia. Para lo cual, pues, hasta último momento lograron entender, luego de haberles traducido 10 veces la norma, de que no era en ningún momento un elemento para obtener información de ellos, sino era exactamente para el cumplimiento de una obligación. Entonces, en ese sentido, la invitación es, si tú haces declaración de renta de personas extranjeras, ten muy de presente que si alcanza el criterio de la residencia fiscal, deberás declarar tanto lo que tiene en Colombia como lo que tiene por fuera. Ahora, las personas naturales no residentes, sea nacional o extranjero, solo van a declarar lo que tengan en Colombia, tanto en patrimonio como en ingresos. Es decir, yo soy residente americano y tengo unos inmuebles en Colombia, percibo unas rentas, solo voy a tener que declarar esas rentas y esos inmuebles. Y parece curioso, pero hablemos de las sucesiones ilíquidas nacionales, pues no hay problema porque son residentes fiscales. Hablemos de las sucesiones de personas extranjeras. Nótese cómo hay que saber hasta en dónde morirse. Una persona extranjera que llega a Colombia, cumple el criterio de residencia fiscal y fallece en Colombia, seguirá siendo residente fiscal. Entonces, eso va a obligar a que esa sucesión deba continuar declarando en Colombia, lo cual puede caer obviamente en incumplimientos tributarios porque una de las personas fallece, puede acontecer de que efectivamente ya los familiares de pronto no tengan nada de presente eso en Colombia. Entonces, podemos decir, el que es residente fiscal o no residente, primero el no residente o el no residente declara en el formulario 110, ya que él tributa con la tarifa general de renta que está en el artículo 240 y 247, como también puede omitir la presentación de la declaración de renta siempre y cuando haya sido sujeto a retención de los artículos 407 al 411, que es una aplicación de retención por pagos al exterior, y mientras los residentes sí tendrán que declarar en el formulario 210, les aplicará un sistema de renta cedular, que significa renta progresiva, y también la posibilidad de declarar renta de manera voluntaria. Entonces, desde un punto de vista para el residente termina siendo, la tributación termina siendo más conveniente en la medida que puede aplicar un sistema progresivo y puede depurar su renta. Contrario censo, los no residentes solo pueden depurar, son costos y gastos y no tienen rentas exentas directas aplicables. Bueno, realmente sí tienen la misma el numeral décimo del artículo 206. Ahora, periodo gravable para un no residente aplica todo el año. En algún momento salió este concepto que sin duda alguna desatinó la DIAN, posteriormente corrigió y dijo, no, no, no. Los expatriados cuando alcanzan su nivel de residencia fiscal deben hacerlo por todo el año. Entonces,
podemos concluir a los residentes, formulario 210, los residentes, formulario 110, aplican sistema de renta ordinario, mientras que los residentes aplican sistema de renta cedular. Pero hablemos un poco porque Colombia, quiero cerrar este tema de residencia exactamente, máximo en 30 minutos. Aquí quiero recordarles algo muy importante que son los convenios de doble imposición. Colombia, durante los últimos años, ha venido suscribiendo convenios de doble imposición. Hoy estos son los convenios que se encuentran vigentes y que se encuentran ya en aplicación. Hay otros convenios que, si bien es cierto, están muy adelantados, como por ejemplo el convenio con Uruguay, con Japón, con Emiratos Árabes, con Dinamarca. Estamos hablando que en 3 años vamos a tener prácticamente cuatro CDIs adicionales a los que ya tenemos. Estos convenios de doble imposición, recordemos, tienen, para no hacer larga la explicación, son acuerdos bilaterales entre países para evitar efectivamente la doble imposición. Uno de los criterios o la mayoría de los convenios que ha firmado Colombia están plasmados, redactados bajo el modelo OCDE, a diferencia del de Bolivia, del de Ecuador y el de Perú, que están bajo un modelo de la CAP, que no nos vamos a decir que el uno es mejor que el otro, pero pues tiende a, uno no sabe a veces si eso es más benéfico o no. Entonces, el modelo de la OCDE, en cuanto a ese modelo, tocan son los referentes a impuestos de renta y algunos otros impuestos, pero principalmente renta. Y por ende deben de tocar el criterio de residencia fiscal. Entonces, ¿qué dice la norma en cuanto a la residencia fiscal? Voy a poner un ejemplo. Roger Román es ciudadano colombiano. Roger es ciudadano colombiano. Pero resulta de que Roger vive en España. Todos sus ingresos son en España. Todos sus activos están en España, pero en Colombia es donde está su núcleo familiar. Entonces, es decir, de acuerdo con la regla de Colombia, Roger debería ser residente fiscal en Colombia. Debería ser residente fiscal en Colombia porque su núcleo familiar está allá. No obstante, Roger vive y permanece en España. Entonces, lo que dice, o lo que dice prácticamente toda la mayoría de los convenios que son bajo modelo OCDE, establece no puedes tener dos residencias fiscales. Solo puedes tener un lugar de residencia fiscal cuando se discute tu residencia en un país con convenio. Entonces, como tenemos convenio con España, que valga la pena decir es uno de los más antiguos que tenemos, de los primeros más que antiguos, entonces con España no puedo ser residente español y residente fiscal colombiano. Entonces, hay unas reglas que nos trae el convenio, que son lo que llamaríamos reglas de desempate en un orden cronológico, como es primero dónde vive él de forma permanente. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo, Roger, si bien es cierto mi núcleo familiar es allá, yo vivo en España. Entonces, en España será donde seré residente fiscal. Hombre, resulta que él vive de forma permanente en ambos lugares, 6 meses allá, 6 meses acá. Entonces, donde dice, donde mora habitualmente es donde esté prácticamente su núcleo de relación, es lo que dice la norma. Núcleo de relación hace referencia a sus relaciones tanto familiares como interpersonales. Resulta que él tiene amigo allá y amigo allá, no es casado, así que es complicado determinarlo. Su papá vive en Colombia y su mamá vive en España. Y por último dice, venga, si no logramos en esa regla de desempate donde él sea nacional, es decir, donde tenga ciudadanía, hombre, resulta que tiene tanto en Colombia como en España, ya viene una solución de mutuo acuerdo que se suscribe entre ambos países, pero bueno, no es típico y a título personal, nunca hemos tenido un caso que lleguemos hasta este extremo, porque pues hay unas reglas de desempate bastante claras. La mayoría son así, a excepción de Francia, que tiene una condición especial para los franceses. Entonces, allá con eso podemos terminar nuestro criterio de residencia, el cual, vuelvo y repito, toma un enfoque muy relevante. Hablemos ya o comencemos a hablar de las obligaciones de los residentes fiscales. Pero para ello, primero pensemos quiénes son no declarantes para el año grabable 2021. ¿Y por qué se llaman no declarantes? Porque cuando nos vamos
al artículo 95 de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política, nos señala que es un deber de los ciudadanos colombianos aportar y ayudar con las finanzas públicas, es decir, que todos debemos de pagar impuestos. No obstante, recordemos de que también hay una población pues, que no cumple los criterios para hacer. Entonces, lo que les quiero manifestar es, todos somos declarantes de impuesto de renta, pero el legislador ha indicado, mira, esto no tienen por qué declarar. Pero todos debemos de ser contribuyentes, no obstante el legislador ha dicho, mira, no, esto no tienen que hacerlo. No tienen que presentar esta obligación formal. Entonces, están obligados a presentar renta, pues todos los contribuyentes, recordando que los vencimientos arrancan el 9 de agosto, exactamente un mes y prácticamente 9 días. Vamos a comenzar los vencimientos entre el 9 de agosto al 19 de octubre del año 2022. En materia de impuesto de renta, aquí quiero recordar que para los que son no residentes, que fueron objeto de retención en la fuente, no están obligados a declarar impuesto de renta en Colombia, así tengan propiedades o patrimonio en el país. Es decir, Roger Román tiene múltiples bienes inmuebles, no percibió ingreso y el poco ingreso que percibió fue objeto de retención en la fuente. De esos dos artículos no estoy obligado a declarar mis activos. Eso no lo reconfirma el oficio que ustedes ven acá en línea. Entonces, puede ser que yo no tuve ingresos en el país. Si no tuve ingresos en el país, no voy a estar obligado a declarar, ya que lo que me convierte declarante no es la posesión de un patrimonio para efectos de un no residente, sino la obtención de un ingreso. Pero para los residentes fiscales, ya sabemos que estos son los criterios que vamos a tener. No voy a detallarlos porque pues realmente considero esto los conocemos en muchísimas publicaciones del diario Vivir que pues vemos por todos lados, eh, que lo vemos pues por todos lados. Ahora, ¿dónde quiero resaltar? Quiero resaltar mucho es el de las consignaciones. Es muy normal y lo hablo, por ejemplo, para, para muchas personas que tienen múltiples trabajos donde pues no solamente son asalariados, sino que son comúnmente independientes. Voy a poner un ejemplo tan sencillo como este. Las personas que manejan posiblemente InDriver o que manejan taxi, que hoy tenemos mucho pago electrónico. Recordemos que para ser declarante es tener ingresos promedios de 4.100.000 para el año inmediatamente anterior, por lo cual es muy probable que un taxista pueda alcanzar entre 2 a 3 millones de pesos en consignación, y si durante el año tuvo consignaciones para hacer mejoras a su vivienda, mejoras a su casa, pues va a estar obligado a declarar renta. Aquí también menciono mucho las personas de la policía. Lo digo porque justamente el año pasado, una amistad que es patrullero, el los ingresos que ellos perciben son muy cercanos a los 50 millones, más o menos ellos pueden estar como en unos, para el año anterior, unos 45 millones. Entonces, cualquier préstamo que ellos hayan realizado, cualquier consignación especial que lo hubieran hecho, pues pasarían de manera inmediata el tope de los 50 millones y estarían obligados a declarar impuestos sobre la renta. Aquí también quiero recordar el tema de las consignaciones. Y muy a propósito por el tema de las remesas. Eso es un criterio importante, el tema de las remesas. Y vuelvo y pongo los expatriados. Roger Román vive en Estados Unidos, manda dinero a la casa, al hogar, que lo tiene en Colombia, para que haya un sustento económico de las compras, porque hay que mercar, hay que comer, hay que pagar servicios públicos. Yo soy quien sostengo esa actividad, mando unos recursos y supongamos que esa cónyuge permanente recibe más de 50 millones de pesos en dinero, que realmente es para hacer múltiples pagos del hogar. Pero hay que tener muy de presente que esos pagos, esos envíos de remesa, no se pueden considerar necesariamente como un ingreso, sino que los mismos realmente es como si fuera una especie de, no de un contrato de mandato, sino una remesa para sostenimiento.
que no necesariamente hace referencia a un ingreso, puede obligarla a declarar, pero no significa que tenga que pagar impuestos. Yo aquí les voy a hacer dos recomendaciones muy importantes. Dos recomendaciones a propósito para la presentación de estas declaraciones de renta. La primera, gran recomendación que yo les realizo es, mire, ¿quiénes están obligados a firmar electrónicamente? Las personas naturales que por otros elementos están obligados a firmar, como por ejemplo los representantes legales de personas jurídicas, donde son agentes de retención, deben de tener firma electrónica. Si son revisor fiscal de una empresa, también. De la misma forma, el contador. Entonces, la primera recomendación que yo les hago el día de hoy, que espero hacerles alrededor de 5 recomendaciones, es, primero, a todos los clientes que ustedes puedan, obténganle la firma digital. No hay sentido de enviarlo al banco. Primero, los bancos, hacer fila en un banco es terrible, justamente, y más hay bancos que tienen un volumen de personal muy grande. Yo creo que en este semestre, por un tema de emergencia, me tocó ir a un banco. Y no menciono el nombre, pero es el banco que más se llena. Y prácticamente perdí 3 horas en un banco haciendo una fila que no se movía absolutamente nada. Y pues no hay sentido de mandar a las personas a hacer una fila a un banco cuando podemos tener firma electrónica, cuando ya se puede sacar de manera voluntaria y esto demora máximo 5 minutos. Segunda recomendación que les realizo. La segunda recomendación es, si usted elabora múltiples declaraciones de renta, 10, 12, 20, 30, 50, yo recuerdo una compañerita que hacía 1000 declaraciones de renta, la recomendación es compre un buen papel de trabajo. ¿Y por qué lo digo compre? Yo en el mercado he visto varios gratuitos que no son tan buenos. Entonces, haga la inversión, eso costará 100.000, 200.000 pesos, hará parte de su costo, pero le ayudará a disminuir contingencias o riesgos que tenga. De la misma forma, Roger, es que yo apenas hago 2 declaraciones de renta. Recomendación, hágalo en el ayuda a renta, que funciona muy bien. Pero no lo haga manual, que puede cometer grandes errores. Entonces, esas dos recomendaciones y recordar cuando está obligado a firmar un contador es cuando tengan patrimonio o ingresos brutos superiores a 100.000 UVT, pero tenga la calidad de comerciante. Y la calidad de comerciante le obliga a llevar libros de contabilidad. Hablemos de otras obligaciones adicionales que podemos tener, como el formulario 210, que ya lo hablamos. Quiero hablar de otro formulario. Vale la pena decir que este formulario, excúsenme, no sé por qué coloqué esta resolución, ese formulario aún no salió la resolución. Tenemos el formulario 2517. El formulario 2517 hay que recordar para aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad, es decir, que tienen la calidad de mercantes. Entonces, las personas naturales que tienen la calidad de mercante van a estar obligadas a presentar, además del formulario 210, el formulario 2517. A la fecha, el formulario 210 no ha salido, no debería de tener ningún tipo de cambio frente al año anterior, a no ser que el gobierno nacional desea realizar fiscalización en algo particular. Caso contrario, no debería haber variación en el formulario, que por cierto, este formulario en comparación al anterior es extremadamente enredado, pero más por lo mismo hago hincapié de tener una herramienta que te permita ayudar a diligenciar este formato. Entonces ya tenemos primera obligación la renta, segunda obligación el tema del formulario 2517 cuando aplica a personas naturales, mercantes, y por último tenemos otra tercera obligación que tiene que ver con la declaración de activos en el exterior. Hay que tenerle presente que esta declaración de activos en el exterior es una declaración de carácter informativa que se deberá realizar cuando se tengan ingresos superiores a 2.000, se tengan activos, perdón, a 2.000 VT. Voy a hacer un comentario de un error muy frecuente que se comete. Muy frecuente, suena básico, pero sucede mucho y es costoso. Lo explico. Cuando nosotros declaramos renta del año gravable 2021, nosotros declaramos renta del 2021. Esto es la renta.
pero la declaración de activos en el exterior es del 2022 porque la norma dice, indíqueme los activos poseídos al 1 de enero de cada año. Y el 1 de enero de cada año, o en esta situación, sería 2022. Entonces, renta era el 2021, pero la declaración de activo en el exterior es la del año 2022, que estarás obligado a realizarlo cuando el activo sea superior a 2.000 VTs. Ahora es muy común con ocasión a, sin entrar a hablar en materia política, o muchas veces por especulación, personas prefieren sacar el recurso, tenerlo en el exterior, buscando especulación o buscando una estabilidad económica, o porque les gusta tener dinero en dólares o en otra moneda. Entonces tengan muy de presente que es una declaración muy común que constantemente se olvida realizar y genera importantes contingencias. Ahora, de caso contrario, pues hay que recordar, esto es una sanción muy gravosa que es equivalente al 0.5% del valor, y es siempre la recomendación es declarar todo. Recuerdo un caso que me llegó, una señora que tenía alrededor de $100.000 en Australia. Ella no los quiso declarar y bueno, a sorpresa que la DIAN le detectó exactamente esa cifra, pues es uno de los reportes más comunes bajo los convenios de CRC. Colombia tiene suscritos dos tipos de reportes internacionales, los del FATCA y los de CRC. Los del FATCA son los de Estados Unidos, de FATCA, perdón, son los de Estados Unidos, y los de CRC pues son a nivel mundial, entre esos los países miembros de la OCDE. Entonces, aquí quiero pasar a una de las últimas, esta temática de sucesión, de forma muy rápida, para que nos alcance absolutamente todo el tiempo. Vamos a hacer unos comentarios sobre sucesiones ilíquidas. Primeramente, hay que recordar que nosotros en Colombia, prácticamente las sucesiones ilíquidas tuvieron una curva muy grande, muy con ocasión al COVID. Esto fue un reporte que sacamos el 23 de mayo del año 2022 y Colombia reportaba más de 140.000 fallecidos desde que se comenzó la emergencia sanitaria hasta la fecha, es decir, prácticamente 2 años. Tenemos 140.000 muertos, la mayoría de estos en el año 2021, lo que da lugar a que tenemos múltiples sucesiones ilíquidas. Y para ello, primero hay que recordar qué es una sucesión ilíquida. Desde un punto de vista civil, la sucesión ilíquida no es más, sino es el periodo por el cual se asignan unos bienes a unos beneficiarios. ¿Qué sucede? Cuando una persona fallece y tiene un patrimonio, la persona naturalmente la que fallece, más ese patrimonio o ese activo productivo que deja no desaparece o no muere. Entonces, ese patrimonio debe ser asignado a un tercero llamado beneficiario o llamado heredero. Ese patrimonio, mientras se asigna a estos herederos, queda en un estado de suspensión jurídica llamada sucesión ilíquida. Entonces, como el nombre indica, sucesión es suceder, traspasar a. Entonces, mientras se liquida, se denomina ilíquida. Entonces, para que haya una sucesión tiene que haber tres elementos. Primero, un causante. Segundo, un patrimonio, o lo llamaríamos masa sucesoral. Y tercero, unos beneficiarios o unos herederos. Valga la pena la cuña decirlo. En Colombia, cuando una persona fallece y no tiene beneficiarios o herederos en ningún grado, esos bienes pasarán a ser del Estado. Entonces, si Juanito, que no tenía familia en Colombia ni en el exterior, fallece, deja una masa patrimonial importante, tú puedes ir al ICBF, manifestar, colocar más que una denuncia, eso tiene otro nombre, ahorita no preciso el nombre, donde tú le informas al ICBF, mira, Juanito murió, dejó un patrimonio, ese patrimonio es de nadie, el Estado va y hace el proceso de sucesión y a la persona que puso la manifestación le dan el 20% del valor patrimonial de esa asignación que llevará al Estado
Eso pues no es tan común aquí en Colombia porque pues siempre tiene un primo o tiene un hermano, es muy escaso que no tenga familia, tal vez será más común hacia el exterior, pero pues podemos llegar a conocer un caso del vecino que no tenía nadie, dejó la casa, vamos y le decimos al ICBF, y ICBF toma la casa y pues le dan algún valor, cierro el paréntesis. Entonces, en Colombia, una vez se cumplen estos requisitos, estamos hablando de una sucesión ilíquida y la sucesión ilíquida debe cumplir los mismos elementos de forma y los mismos elementos formales de una persona natural. Es decir, debe cumplir con las mismas condiciones para declarar renta. No existe ningún beneficio. Estar muerto y dejar un patrimonio no existe. Es decir, de igual manera, ese patrimonio sigue pagando, lo que denominaríamos aún así muerto va a seguir pagando. Entonces, esa sucesión, recordemos, hay dos tipos de sucesiones, la testada y la intestada. La intestada es cuando la persona fallece y no deja testamento, que es lo más común en Colombia, y testada cuando lo deja. Entonces, hay que recordar, la sucesión ilíquida entonces se puede liquidar de dos maneras. A través de escritura pública, que se hace a través de notario, cuando las partes no hay ningún tipo de discusión, o a través de estrados judiciales, en este caso a través de sentencia. Hasta ese momento, una vez liquidado el patrimonio, la sucesión ilíquida va a declarar impuestos sobre la renta. Pero hablemos de estos elementos. Cuando una persona fallece, recordemos que se hacen múltiples trámites civiles. Entre esos, buscar pues la copia civil de defunción, que eso lo entregan en un hospital una vez se lleva la persona o en un centro médico. Una vez realizado este tema, también hay que hacer unos trámites ante el RUC. En el registro único tributario de una sucesión ilíquida se debe nombrar un representante a la sucesión. Algo así como en la persona jurídica se nombra un representante legal, en la sucesión ilíquida también. Entonces, primer elemento, una sucesión ilíquida necesita obligatoriamente un representante. Los representantes pueden ser de tres tipos. Puede ser el administrador de los bienes a heredar, puede ser una albacea. Una albacea es un administrador cuando, por ejemplo, la asociación ha quedado testada, o puede ser un curador, ejemplo, cuando la masa patrimonial queda, por ejemplo, para un menor de edad. Entonces, estas tres personas, que recordemos, estos documentos deben reunir unos requisitos, hablemos del más común, que es el de el administrador de los bienes a heredar. Ejemplo, fallece una persona, quedan los hijos, son 5 hijos, entre los 5 hijos toma la decisión de que uno sea el que administre. Esos documentos deben ser protocolizados para posteriormente solicitar la actualización del RUC de la sucesión ilíquida. Si esto no se realiza, la persona ha fallecido, no se puede presentar la declaración de renta y es peligroso. Hombre, es que la persona tenía firma digital y aún tengo las claves. Sí, pero eso sería una falsificación de documento. Entonces tengan mucho cuidado porque ya la persona falleció, ya esa firma no existe y no tienen ningún tipo de deber. Debe entonces cumplir con las obligaciones formales. En caso de que la sucesión era fallecido y fuera régimen simple, la DIAN doctrinó y dijo, mire, si él era régimen simple en el momento de su fallecimiento, ese año lo termina como régimen simple y ya el siguiente paso ordinario. Quiero hablar un poco de la adjudicación y de las rentas exentas de estas adjudicaciones. Cuando la persona fallece, se adjudica o se asigna los bienes a las personas naturales. Hay que tener muy de presente que estamos frente a una ganancia ocasional. Y hay una ganancia ocasional típica, que en Colombia pues somos muy conservador, casi todos nos gusta invertir en bienes inmuebles. Hay una inversión muy típica que es en este tipo de propiedades, por ejemplo la vivienda habitacional, que se pasa a los potenciales herederos o beneficiarios, gozan de una renta exenta que, si mi memoria no me falla, son 7.700 o 7.300 VTs. Esas VTs aplicas solo para un bien inmueble y dos, aplica para todos los beneficiarios. Es decir, que no es que a cada beneficiario le aplican 7.700 VT, no. Si son 5 hermanos, se deberá dividir ese beneficio, esa renta exenta, entre los 5. No es que cada uno pueda gozar de esa renta exenta
ha sido la posición de la administración tributaria. Entonces, por otra parte, también tengan de presente que la venta de derechos sucesorales, es decir, una persona fallece, tiene un bien inmueble, el beneficiario de ese bien inmueble toma la decisión de vender su potencial derecho herencial a otra persona. Ese pago la DIAN lo ha considerado como una renta ordinaria. Entonces tengan mucho cuidado con esa venta de derechos herenciales porque pues yo soy de la posición de que eso es ganancia ocasional, pero la DIAN considera de que eso es renta ordinaria. Entonces ahí yo sugiero tener mucho cuidado con ella. En materia de la porción conyugal, recordar que cuando una persona fallece, tenía una sociedad conyugal, pues esta también entra a liquidación de manera inmediata y hay que recordar que una porción de la participación de la sociedad conyugal es no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Voy a poner un simple caso acá, voy a abrir aquí un Excel para poner un caso muy sencillo, ya que el tiempo se nos está pasando. Una persona, esposo, fallece y resulta que quien tenía todo el patrimonio era el cónyuge. Vamos a poner el marido, el esposo. Entonces, la esposa, como le quedaron 1.000 millones de pesos de una cuenta de bancaria, resulta de que primeramente hay que liquidar la sociedad conyugal, donde a ella le corresponde la mitad. Esto es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para la persona. Y los otros 500 millones, suponiendo que no hay beneficiarios, sino solamente ella, no hay hijos, no hay padres, ella le corresponderá el 50%, el otro 50%, y eso sí tendrá ganancia ocasional. Entonces, ténganlo muy de presente, en la liquidación, la porción conyugal no está grabada con el impuesto sobre la renta. Voy para los últimos comentarios para pasar a liquidación de renta cedular. Fíjense cómo hemos tocado los aspectos más importantes. Ya llevamos, vamos a hacer un feedback, llevamos residencia fiscal, llevamos las obligaciones y quiénes son los declarantes de impuesto de renta, hemos hablado de sucesión y voy a hacer unos breves comentarios en cuanto a tema de patrimonio. Primer comentario importante que quiero hacer aquí referencia es con las cuentas bancarias del exterior. Hay que recordar, y voy a irme para las personas jurídicas. En este momento hay conectados un poco más de 700 personas. Siempre manifiesto esa buena convocatoria que tenemos para estos webinars. Uno cuando escucha 700 personas o 1.000 personas, pues realmente es un público bastante grande y muy agradecido por esa asistencia que hoy nos da. Es más, uno escucha tantas personas asistiendo que uno le daría hasta ganas de cantar y de pronto mi vocación no es ser tributarista, sino seguramente artista. Entonces, volviendo aquí a las cuentas bancarias del exterior. En las cuentas bancarias del exterior hay un error que se comete muy frecuente y voy a irme a las personas jurídicas. Nosotros en personas jurídicas tenemos muy claro un concepto que se llama diferencia en cambio realizada y no realizada. Es un concepto que ya lo tenemos muy claro en persona jurídica. En persona natural, ese concepto es igual, esté o no obligado a llevar contabilidad. Es decir, si una persona abre una cuenta bancaria en el exterior, voy a poner aquí el caso, Roger Román abre una cuenta en Miami y resulta que allá en una cuenta en JP Morgan o en GP o en el HSBC abre una cuenta por $1.000.000 en el año y supongamos que lo abrió fue lo abrió por allá el 1 de enero del 2021 a una TRM de 3.400. De resto, Roger no ha movido esta cuenta bancaria y resulta que a diciembre la TRM cerró en 3.800. Roger debe declarar ese activo es por este valor, por el valor inicial histórico. Ahora, supongamos que de esos 3.400 millones, Roger trajo a Colombia o retiró de esa cuenta bancaria $500.000. Entonces Roger retiró $500.000, pero cuando retiró el dinero fue porque estaba en 4.300 pesos. Entonces Roger retiró 2.150 millones, que si yo comparo esto
con la TRM histórica inicial, es decir, yo comparo esto contra la histórica inicial, habré tenido un ingreso por diferencia en cambio que deberé declarar en renta de capital. Esto muy pocas personas naturales lo hacen, por no decir que no lo hace nadie, por no decir que no lo hace nadie. Entonces, recomendación, realice el CARDES de las cuentas bancarias en el exterior. Muchas veces puede pasar de que esas cuentas bancarias del exterior se mueven como una cuenta corriente y tienen mucho movimiento y puede ser bastante desgastante. Ahí puede ser un poco más complejo hacerlo, me explico. Resulta de que Roger, así como le entró el $1.000.000, hizo múltiples pagos y la cuenta quedó en cero, pues realmente Roger entraba y sacaba el mismo día, pues va a valer la pena ahí sí tomar el saldo del 31 de diciembre, no siendo lo correcto, pero pues lo práctico. No obstante, lo jurídicamente correcto es hacer el CARDES para determinar cuánto es el saldo de esa cuenta bancaria. En este caso hipotético, por ejemplo, entonces yo tenía 3.400 millones iniciales y retiré 1.700 millones, me va a quedar exactamente la mitad porque sigo con la TRM histórica. Es algo tedioso realizar, por supuesto, pero es lo que se debe hacer en cuentas bancarias del exterior. Acá quiero irme a hablar un poco de los bienes inmuebles. En los bienes inmuebles hay un error, voy a hacer una explicación un poco más detallada en cuanto a los bienes inmuebles de esto. Primero, hay que recordar que estoy hablando de las personas no obligadas a llevar contabilidad. Una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad debe sopesar cuál es mayor, si el valor catastral o el costo fiscal del bien inmueble. Entonces, o también puedo aplicar el tema de los reajustes fiscales y voy a poner de ejemplo lo siguiente. Para que esto quede muy claro el tema de los bienes inmuebles, que es uno de los activos más comunes a declarar. Usualmente, cuando una persona natural o uno va a hacer una declaración de renta, uno siempre pide el mismo papel que es el impuesto catastral, claramente del año anterior, no el de este año, sino el del año anterior. Cuando uno pide ese valor catastral del año inmediatamente anterior, aquí pasa algo y es que es el único documento que pedimos y nunca pedimos la escritura o si tuvo mejoras la propiedad. Es decir, cuando usted va a hacer una declaración de renta de un bien inmueble, usted debe pedirle tres cosas a la persona. La escritura de compraventa, los soportes por mejoras al inmueble, ejemplo, una remodelación y claramente el impuesto predial o valor catastral del año gravable 2021. Esos tres documentos son los que debemos de pedir. Ahora, una vez usted tenga esos documentos, usted debe sopesar el costo, que recordemos el costo está constituido por el precio de adquisición más mejoras. Esto nos da un total versus el valor catastral. Entonces, supongamos que una persona natural tiene dos inmuebles. Uno le costó 600 millones de pesos, es un apartamento nuevo, pero le hizo una mejora de 150 millones de pesos. Con estas mejoras pasa un problema, que estas mejoras deben de cumplir los requisitos fiscales, es decir, factura electrónica, pago a través de transparencia bancaria. Entonces resulta que yo lo que tenía era un maestro de obra que no me pasaba ni seguridad social, yo le pagaba era en efectivo. Sí, me gasté 150 millones, pero todo el costo es no deducible porque no cumple los elementos del soporte. Entonces, aquí las mejoras tenga de presente que debe cumplir los elementos de forma. Vamos a suponer que aquí los cumple. Versus el valor catastral, y supongamos que el valor catastral son 400 millones de pesos. En este sentido, el valor por el cual se va a declarar en renta va a ser por el mayor, que son los 750. Este valor yo le puedo aplicar reajuste fiscal, que me habla el artículo 70 o 73 del Estatuto Tributario,
que recordemos el 70 es la posibilidad de aumentarlo por inflación y el reajuste fiscal, depende del año en que compré, lo puedo actualizar. Obviamente va a ser más benéfico el artículo 70 que lo puedo ir actualizando por inflación. Y esto es opcional. En el segundo bien inmueble vamos a poner los mismos criterios con la diferencia de que aquí el bien costó 200 millones, un bien que se adquirió hace muchos años, el catastro es de 400, entonces voy a declarar por 400, aquí sí no puedo aplicar reajuste fiscal. Entonces, esos son los elementos. ¿De dónde yo sé este valor de adquisición? Yo lo sé a través de la escritura de compraventa, el cual me va a otorgar. Otro elemento que también sugiero mucho siempre se pida es el certificado de libertad y tradición. Justamente muchas veces le dicen a uno, venga, el bien inmueble es solo mío y cuando uno va a ver es también de la esposa y solo se le termina declarando una de las partes. Entonces, en materia de bienes inmuebles, pues para hacer ahí la gráfica de cómo debemos de hacerlo. En materia de deuda, simplemente recordar de que los pasivos cumplan todos los criterios. Hace poco me enteraba de un caso en donde la persona por error reportó doble un pasivo, la DIAN lo revisó, ya había perdido el término para corregir y le cobraron sanción por pasivo inexistente y era un pasivo de 50 millones de pesos apenas que ni le afectaba diferencia por comparación patrimonial. Entonces, tengan mucho cuidado con esta temática de las deudas, de que estén debidamente soportados. Vámonos por último, no, vámonos por antipenúltimo al sistema de renta cedular. En materia de sistema de rentas celulares no hay mucho por decir y me quiero enfocar más en otros aspectos relacionados con el tema de rentas celulares como sigue. Primero, lo que les comenté al inicio, no hay cambio en el sistema de renta cedular, no ha sucedido nada. Yo más bien le voy a dar como unos tips, más que explicarle cada renta cedular, voy a dar como especie de unos tips para que tengamos muy de presente y algunas situaciones que nos puedan llegar a suceder. Hablemos de las rentas de la cédula general. Recordemos que la cédula general se compone de tres subcédulas, que es la de capital, no laboral y de la renta de trabajo. Y pues acá tenemos la fórmula de cálculo con su limitación de 5.040 VT y esto. Aquí les voy a dar mi tercer consejo. Tercer consejo. Voy a darles el tercer consejo. No inventemos. El tercer consejo es fácil. No inventemos. Si el contribuyente tiene que pagar impuesto de renta, tiene que pagar. Todos tenemos que contribuir. Yo, y siempre pongo dos anécdotas que me pasaron, una el año anterior, dos el año anterior. Primera anécdota, una persona recibía un pago especial que no genera impuesto de renta en el año 2021, recibió como 3.000 millones de pesos, pero estaba haciendo la renta del 2020 y el valor correcto a pagar de esa renta eran 3 millones de pesos. El contador, con el ánimo de mostrar gestión, inventó un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Qué necesidad había para que ella pagara 100.000 pesos? No había necesidad de ello. Entonces, más teniendo 3.000 millones, pagar los 3 millones de pesos, no pasa absolutamente nada. Entonces, primera recomendación, no inventar. No inventemos porque acá se utiliza mucho este tema. Yo siempre digo, si usted va a inventar, invente con la suya. Por ejemplo, si usted me dice, Roger, ¿usted con cuál renta inventa? Pues seguramente yo no invento ninguna, pero si llegara a inventar con alguna, la inventaría con la mía, donde yo soy el mismo responsable de mi riesgo, no con la de un tercero. A no ser que pues ya el tercero decida aceptar ese riesgo de manera formal. Entonces, tercero, no lo invente. Segundo, una gran amiga, una de mis mejores amigas, de esas amistades especiales, yo solo, diferente de la firma, yo solo hago tres declaraciones de renta. La mía, a veces la de la de mi mamá y a veces ayuda a hacer la de un hermano. No, no hago más y eso que son gratuitas, pues cómo le cobro uno a la mamá.
Entonces, esa gran amiga mía llega y me dice, Roger, ayúdame con la declaración de renta. Yo le dije, claro que sí, imposible cobrarte. La hicimos y le daba a pagar 6 millones de pesos. Llega y me dice, Roger, imposible que me dé valor 6 millones de pesos cuando yo pago son 100.000 pesos. Yo reviso la renta del año anterior, obviamente se habían inventado un número acá, y yo le digo, yo no puedo hacerte ese invento, ve donde la persona que te lo hizo y tú tomas la decisión, si haces lo correcto de pagar los 6 millones o ir a pagar 100.000 pesos. Pues ya ustedes sabrán cómo habrá terminado la historia, pagó los 100.000 pesos. Y es chistoso porque todos los años me pide que le ayude a hacerla y siempre termina donde el otro porque conmigo le da 6 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, la tercera recomendación es no inventemos y hagamos exactamente lo correcto. Ahora, hablemos de este punto que es uno de los tips que les quiero dar. Vuelvo y repito, esta no es una charla que hablamos de las principales novedades. Rentas de trabajo y renta no laboral. Entonces voy a poner aquí, espero estén viendo mi Excel, rentas de trabajo y renta no laboral. Entonces, cuando voy a citarme como ejemplo, Roger Román es contador y abogado. Esta conferencia yo la estoy dictando desde mi casa. En mi casa, personalmente, yo tengo habilitado una habitación donde tengo la oficina y también pues tengo la oficina de Russell Bedford muy cerca. Pero yo gran parte de mi tiempo lo dedico acá. Ahora con la virtualidad, muchas personas independientes, voy a hablar del independiente, se fueron a trabajar a la casa y entregaron oficinas. Entonces, vamos a suponer que Roger Román, como abogado y como contador, es independiente. En mi renta de trabajo, yo en la renta de trabajo puedo tomar dos decisiones. Me imputo costos y gastos sin limitación o la renta exenta del 25%. O si yo no cumplo la condición de renta de trabajo, sino que es que Roger ha contratado dos o más y estoy en la renta no laboral, solo me queda la de costos y de deducción. Entonces, hablemos para este profesional que es abogado, este profesional que es contador, que es arquitecto, médico, etc. Roger Román trabaja desde la casa, entonces Roger Román a veces atiende clientes en la casa. Entonces, ¿será válido que Roger pueda imputar gastos de servicios públicos? Si ustedes supieran que yo ahorita mismo estoy en una ciudad que es muy caliente y tengo aire acondicionado, no puedo trabajar de aire acondicionado, o sea que Roger Román puede tener servicios públicos, es que en mi oficina ahora es mi casa. A veces atiendo clientes, a la empleada de servicio yo le pago y es la que sirve el cafecito acá, obviamente además de hacerme el desayuno y el almuerzo, pero es un gasto, es la empleada, es la empleada. Hombre, Roger Román va a restaurantes a atender en ocasiones relaciones públicas, porque yo soy un abogado que necesito venderme en relación pública. A veces, como ya yo no tengo una oficina, voy donde los clientes gasto en transporte. Yo necesito comprar un portátil, yo necesito comprar un aire acondicionado, eh, yo necesito el café y resulta que es que yo también le brindo desayuno y almuerzo a los clientes. Entonces, cuando uno hace toda esa sumatoria, uno dice, bueno, realmente como independiente, venga, yo también necesito movilizarme y yo tengo un gasto de combustible, un gasto de combustible. Yo necesito comprar ropa porque Roger Romandita conferencia y yo no puedo salir aquí desnudo. Entonces, cuando aquí lo que yo les quiero mostrar es la ampliación del concepto de la deducción. Entonces, ¿qué me sopesa más para una persona de renta de trabajo, suponiendo que estoy en esa cédula? ¿Tomar costos y gastos o tomar la renta exenta? La respuesta siempre va a ser que es más conveniente la de costos o gastos, pero tiene un problema. Muchas veces no se tienen los soportes. Entonces, como no se tienen los soportes, no hay lugar a poder tomar los costos y gastos. Entonces termina siendo que sí, costos y gastos es mayor, pero mi renta exenta no me pide ningún requisito porque es que aquí no tengo un solo soporte, uno solo. Entonces no va a haber manera de poder tomar.
¿Cuál es el mensaje? Hombre, aquellos que sean independientes, el mensaje es búscate los soportes, siempre pide factura electrónica, paga a través de transferencia bancaria, organiza tu documentación y de esa forma podemos tener provecho en materia tributaria. Ahora, en materia de la renta exenta, pues es uno por el otro. Y cuando es renta no laboral, solo puedes tomar costo y deducción que te puede aplicar estos mismos. Pero, vuelvo y repito, importante son los soportes y ahí es lo que debemos de sopesar si lo tenemos o no. Hablemos algunas recomendaciones en materia de la renta de capital. En materia de rentas en materia de rentas de capital, la mayor recomendación, vamos a hablar es de los bienes inmuebles. En materia de bienes inmuebles, hay que recordar que aquí también hay unos costos y gastos importantes de rentas de capital en inmuebles. ¿Cuáles son esos gastos comunes de rentas de capital? Voy a poner ejemplos. Resulta de que los costos o gastos más comunes de renta de capital son, por ejemplo, un bien inmueble, gastos de mantenimiento, gastos de mantenimiento, la comisión de la inmobiliaria, el impuesto que yo pago, el gasto de interés. Por ejemplo, es que yo tuve que hacer un préstamo para comprar ese bien inmueble. Puede ser que yo ya no lo tome como una deducción, sino como un gasto por interés, porque es que yo pago otros elementos. Entonces, cuando tenemos todo esto, pues efectivamente tenemos múltiples deducciones que no se pueden dejar perder. Ahora, en materia de rentas no laborales, acá simplemente lo que quiero recordar es algo básico en las declaraciones de renta, que es uno de los errores más comunes. A pesar de que creo que la mayoría de los conferencistas lo repetimos mucho, sucede que son las rentas por comparación patrimonial. El año pasado, un cliente delega la declaración de renta con una persona independiente, una contadora que muy bien le hizo la declaración de renta. Lo que pasa es que la del 2019 le había quedado mal hecha. Y cuando hizo la del 2021 tuvo un incremento patrimonial de 4.000 millones de pesos, lo cual puede ser fatal en caso de una inspección tributaria para el contribuyente. Entonces, hay que recordar siempre hacer el cálculo de la renta por comparación patrimonial. Es un elemento importante. Dos, las rentas gravables por activos y pasivos. Hay que tratar de acabar esa cultura de evadir los activos. Hace poco yo le decía a un cliente, me decía, Rollo, yo tengo $1.000.000 en Estados Unidos en un fondo que la DIAN no hay forma que lo sepa. Yo, no corras ese riesgo. Declara el activo, declararlo, incluirlo. Entonces, acá, o cuidado con esos pasivos inexistentes para legalizar diferencias por comparación patrimonial, para que pues, eviten este tipo de situaciones. Renta de pensión, quiero recordar un poco que las pensiones son hasta 1.000 VTs, pero las 1.000 VTs son mensuales. Entonces, por ejemplo, como ahorita mismo hay mucha sucesión ilíquida, ejemplo, voy a poner este caso. Una persona falleció en el año 2020 y la pensión de la persona eran 20 millones de pesos. Resulta de que solo hasta finales del año 2021 lograron que devolvieran la pensión. Entonces, la persona falleció en marzo y en el año 2021 le devuelven prácticamente 1.000 millones de pesos en pensión. Hay que recordar que la ley señala que las pensiones son de manera mensual. Por lo cual, cuando usted llega y divide esto, supongamos que eran 20 mesadas pensionales, o pongamos más, eran 40 mesadas pensionales, la mesada pensional da 25 millones, por lo cual no va a estar obligado a pagar impuesto de renta, ya que la renta exenta se calcula de manera mensual sobre la mesada pensional. Muy a propósito que tenemos mucho retroactivo. Y dos, hay que recordar las pensiones del exterior son grabadas con impuesto de renta en Colombia, por lo cual no gozan de renta exenta. Entonces, acá simplemente pues hacer ese recorder las pensiones del exterior, es decir,
Colombia debería tener algo más atractivo ahí, porque ser pensionado del exterior y venir a vivir a Colombia no es un negocio tributario. Termina siendo más conveniente estar en el país donde me den beneficio en pensión. Y ahí podemos, yo considero que Colombia debe pensar de forma muy inteligente eso y ojalá en la reforma tributaria lo piensen. Muchas veces no es dar beneficios tributarios, muchas veces es pensar en un negocio. Es decir, si una persona de alta pensión, ejemplo americano o de Europa, se enamora de este hermoso país llamado Colombia, tiene una pensión porque es en dólares casi de 15 millones de pesos, viene aquí, tendría que pagar por esos 15 millones casi 4 a 5 millones de pesos, es decir, más de la mitad se le va pagando impuesto en Colombia por pensión. Si se busca una renta progresiva especial para esas pensiones donde busque ser baja, va a ser muy atractivo que las personas vengan a pensionarse a Colombia, lo cual me parece que puede ser elementos muy interesantes para atraer ese tipo de remesas. Eh, Dividendos, no hay nada nuevo que decir acá. Quiero pasar a las dos últimas temáticas. Tarifa del impuesto de renta y algunos elementos a tener en cuenta. Primero, el artículo 241 me señala que la tarifa de renta sigue siendo del 0 al 39% y en materia de dividendos va desde el 0% hasta el 10% máximo. Y algo muy importante, este año, primer año, y yo creo que último, primero y último, renta presuntiva 0%. ¿Por qué digo primero y último? Ahorita yo les voy a dar un postcrédito de mi charla. Entonces, 0% renta presuntiva. Y quiero hablarles de algo que se pierde mucho en las personas naturales, los descuentos tributarios. Tenga muy de presente que si usted es una persona natural, es muy común que todos, la mayoría, siempre hacemos donaciones. Recuerdo mucho el caso de una colega y cliente también que estimo mucho, me llama y me dice, Roger, tengo un valor muy importante a pagar en la renta, ¿qué me sugieres? ¿Qué hago? Ya tengo todos los beneficios, me está dando a pagar este valor. Recordé que ella se congrega en un lugar, una mujer muy fervorosa que siempre hace donación a la iglesia. Entonces, oye, recuerda que tú mensualmente le haces donación a tu iglesia, ¿cierto, Roger? Y ahí logramos rescatar prácticamente 5 millones de pesos. Entonces, tenga muy de presente, pregúntele al cliente, ¿usted ha hecho donaciones? Y obviamente con el lleno de los requisitos, claro está. Para las personas naturales que son comerciantes, hay que recordar, ellas también se pueden descontar esto. El IVA en activos fijos reales productivos. Esto es una norma que es muy probable que eliminen, es muy probable que eliminen en la nueva reforma tributaria, pero aplica mucho. Ejemplo, voy a ponerles este ejemplo. Resulta de que usted tiene, esto sobre todo aplica a las personas que desarrollan el agro. Usted tiene una finca y tiene 10 vacas, pero realmente su ingreso más importante es porque son salarios, pero eso lo hace un comerciante. O más bien usted está calificado como un comerciante porque explota el sector del agro, no solo en la ganadería, sino en otros elementos. Y usted se compra una camioneta. Lo que pasa es que no se compra cualquier camioneta, sino que se compra una camioneta de Platón nueva. Ese IVA que pagó, pues lo puedes contar como un activo fijo real productivo. Y claro, si usted vive en Colombia, pero trabaja para el exterior, le hacen retención o paga impuesto hacia el exterior, esa retención se la puedes contar como un crédito fiscal. Y por último, el tema del beneficio de auditoría, que para el año 2021 sigue siendo el 30%, es decir, si incrementa en más de 6 meses, si incrementas tu impuesto en más de un 30%, tu firmeza se puede alcanzar hasta en 6 meses. Aquí pues yo les dejo la diapositiva porque quiero bajar 5 minuticos para preguntas. Régimen simple, el que sea persona natural, régimen simple, pues realmente se ahorró esta charla, no tenía que ver esta charla porque pues ya cumplieron los elementos propiamente. Y cierro con esta frase de Charles Darwin que me encanta, creo que siempre la menciono muchas veces, es una frase que particularmente me apasiona demasiado y es, quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. De teoría de evolución. Y el postcrédito, no podía dejar esta charla sin el postcrédito, muy a propósito que ahí está una película muy tradicional.
el postcrédito de esta conferencia. ¿Cuál es el postcrédito? La próxima reforma tributaria, ya el ministro que ahorita entra en posesión, recordemos 7 de agosto, el ministro o el potencial nuevo ministro de Hacienda ya ha manifestado algunos de los elementos de la reforma tributaria y aquí voy a hablar de un postcrédito para personas naturales. Ejemplo, Tony Starr tendrá, si es colombiano, tendrá que pagar nuevamente impuesto al patrimonio. Se espera expandir, se está hablando de que el impuesto al patrimonio inicia a partir de una renta líquida de 1.000 millones. Yo no creo porque eso ya se discutió en la reforma anterior. Es muy posible que inicie por ahí de 2.000 o de 2.500 millones de pesos, pero vamos a tener impuesto al patrimonio. Renta natural, esto sí va a ser un impacto muy grande. Ya la declaración de renta, perdón, la propuesta que en su momento hizo, en ese momento el ministro Carrasquilla, pues que hubo una avalancha ciudadana, aumentaría el impuesto de renta natural para las personas, aumentaría el impuesto de renta natural casi el doble. Recordemos que en Colombia una persona que devenga 10 millones de pesos, sin duda alguna, no es rica, no lo es. Pudiésemos llamar que es como una clase media llegando alta. 10 millones de pesos mensuales solo lo gana el 2% de la población colombiana. Es decir, que el 98% de la población colombiana gana menos de 10 millones. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a esta persona que gana 10? Vas a pagar más. Cuando hacíamos los cálculos de la reforma tributaria anterior o la propuesta anterior, el impuesto de renta de una persona que venga 10 millones prácticamente pasaba a ser el doble, es decir, de una persona que va a ganar 20 millones prácticamente en el año, su salario o en meses, medido en meses, su impuesto va a ser equivalente prácticamente a 2 meses y medio de trabajo. Si utilizan la misma del año anterior, eso aún no lo sabemos, pero está claro que va a aumentar la base gravable. Y bueno, vendrá también el tema del catastro, por ahí se habla del catastro multipropósito. Si su tierra no produce, entonces paga más catastro. Yo eso lo veo muy complicado. Colombia tiene mucha tierra, es complicado hacer esas mediciones. Seguramente la forma como lo controlarán será a través de renta presuntiva o a través de presunción de ingresos. Entonces, esto era nuestro postcrédito. Voy a dar chance a las preguntas. Y ya saben que pueden encontrarnos en estas redes sociales. Aquí les dejo mi correo electrónico, el LinkedIn, Instagram y también el canal tributario donde constantemente subimos este tipo de videos. Y bueno, vamos a dar chance a unas 4 preguntitas que yo de corazón espero que esta charla, fíjense cómo tocamos tantos temas en un tiempo muy corto, de una forma muy rápida, pues dando los principales tips. Entonces, voy a aprovechar acá para las preguntas. Agradezco que las preguntas las formulen a través del chat, que todos pueden escribir, las formulen. Eh, Listo. Entonces, vamos a aprovechar para las preguntas. Por acá me hacen un comentario si posteriormente vamos a tener una depuración de renta cedular. A futuro los invito a que se suscriban en el canal de Lisa, que seguramente grabaremos un video para Lisa en la depuración de renta, de cómo se hace una depuración de renta natural. Es complicado que en tan solo una horita podamos hacer todo, una depuración de renta, pero vamos a montar unos videos sobre esa materia, así que por ello los invito a que se suscriban al canal del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Vamos a montar unos videos de depuración de renta en el canal de Lisa y en el de Mundo Tributario, donde también vamos a montar unas depuraciones de renta natural. Esta conferencia seguramente es una de las preguntas más comunes. Ha sido efectivamente grabada y esto ya lo subirá en su momento Elisa junto con el material. Ahora, se me olvidaba algo que me mandaron a hacer. Recordemos que en Elisa dejaron un link donde ustedes se pueden inscribir para que puedan recibir el material. Eso es un material que se va a enviar por correo. Entonces, vamos a tener mucho de esta charla. No he visto una preguntita así que me hayan hecho puntual para, para responderlas. Pero bueno, decirles
que toda esta charla la vamos a subir y bueno, y que se suscriban a los canales para que ustedes puedan tener la información. Entonces, por aquí vamos a ver una primera pregunta que nos hacen. Dice, esta pregunta está excelente, muy con ocasión a que esto está muy de moda. Dice, buenos días, en el año 2021 superé ingresos por medio de criptoactivos y me consignaron en el banco. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, los criptoactivos no son una moneda funcional, por lo cual, para efectos tributarios, esa persona natural que se dedica hoy a criptoactivos, principalmente a la especulación, en donde compra y vende, o sea, compra y vende, deben de tener muy de presente que el criptoactivo se va a entender como si fuera una especie de un inventario, de un bien, solo que es un bien intangible. Entonces, yo compro y vendo criptoactivos, es como si vendiera bienes. Entonces, cada vez que vendo un bien es como si tuviera un ingreso, obviamente cada vez que compro es como si tuviera un costo. Y obviamente eso me da lugar a declarar de renta, voy a tener unos ingresos por rentas de capital y un costo que va a ser la compra de ese criptoactivo. Si yo lo que me dedico a la especulación de largo plazo, lo que voy a tener es un bien o que tendré un ingreso es cuando lo enajene, pero la ganancia que se haya tenido no va a ser considerado un ingreso, que por cierto, valga la pena decir que criptoactivos como el Bitcoin tuvieron una caída demasiado grande. Aquí me están cargando los mensajes, lo que es que están llegando tantos que no me cargan rápido. Entonces ahí respondimos la del criptoactivo. Dice, Marta nos pregunta, si una persona le consignan del extranjero 300 millones, no sé qué hace referencia ahí. Lo que sí te puedo decir es que enseguida está obligado a declarar renta. Hay que ver si eso es un ingreso si es un préstamo, pues habría que saber cuál es el tratamiento. Pero obviamente va a estar obligado a declarar renta. Qué buena pregunta, Rosalba. ¿Dónde se pueden conseguir los convenios que tiene Colombia con otros países? Vamos a hacerlo enseguida, además voy a hacerlo. Usted busca en internet convenios de doble imposición Colombia. Yo siempre los consulto directamente acá. En la misma página de la DIAN, usted los puede consultar y acá efectivamente tenemos todos los países y aquellos que ya están firmados y están pendientes por entrar, que les voy a compartir la página, el link por el chat para que lo tengan. Lo tengan, agradezco si nos pueden enviar el link de asistencia para las personas. Les vamos a dar aquí de compartir para no consumir tanto dato. Listo. Entonces, ya ahí les voy a compartir el link. Ya les voy a compartir acá el link. Un segundo. Qué buena pregunta, Yadira nos dice, ¿las pérdidas ocasionadas en caída de criptoactivos son deducibles? Sí, cuando hayas vendido el criptoactivo. Es decir, yo compré un criptoactivo a un precio, voy a poner cualquier, a $10 y resulta que hoy apenas el valor a conversión es de $1. Ese criptoactivo o si yo exactamente me dedico a ese tipo de especulación, será deducible, pero cuando lo venda. Si no lo vendo, no. No lo vendo, no. Listo. Bueno, señores, siendo muy cumplidores con el tiempo, logrando casi un pico de 750 personas, yo les quiero extender mi agradecimiento. Quiero de verdad darles las gracias por haber asistido a esta conferencia. Ha sido para mí un placer haber compartido con ustedes. Ya montaremos, vuelvo y repito, suscríbanse en los canales de Mundo Tributario. Tenemos muchos videos en el canal de LISA, en el canal del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Y bueno, le pido a Andrés que envíe el link de inscripción para que tenga las memorias y espero esta charla que fue muy condensada, donde tocamos principalmente temas. De verdad que muchas gracias. Es para mí más que un privilegio haber compartido con ustedes. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga y muchas gracias por esos mensajes que nos están mandando ahí. Espero haya sido del mayor agrado esta conferencia.